Isaías capítulo 54 dice la Escritura: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Está preparándose una ley para acusar de delito de odio todo lo que al poder le impida conseguir sus objetivos ideológicos. En este sentido, aparece una gran amenaza sobre la Biblia, porque es bastante clara, concisa y específica en señalar el pecado y en culpar a todos aquellos que lo cometan, y a la vez nos proporciona la salida para esta situación, que es el arrepentimiento. Pero ¿qué pasaría si en esta ideología absurda de nuestro tiempo, donde se impone una dictadura y donde se está estableciendo una censura bastante férrea, se prohibiera el uso de la Biblia en la Iglesia y su presencia en las casas? ¿Qué ocurriría? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a asumir las penas impuestas por este asunto? Hoy está prohibida la Biblia, hoy está prohibida en países tales como China, Corea del Norte, Arabia Saudí e Irán. Y en otros ámbitos también está prohibida. Aquellos a quienes se les pueda encontrar una Biblia en sus casas pueden ser arrestados, encarcelados, torturados o ejecutados por el poder civil. Es así como estábamos en la Europa medieval, y fue el fruto de la Reforma precisamente lo que hizo que el hombre tuviera derecho a la vida y a la libertad. A la vida y a la libertad. Esto incluía también la libertad de conciencia, es decir, que cada uno tuviera la religión que le pareciera. En el mundo cristiano en el que supuestamente estábamos y vivíamos, porque toda Europa era cristiana, o mejor dicho, católica, esto supuso un revés contundente, porque la Reforma hizo posible
que todos pudieran tener libre acceso a las Escrituras, que es distinto a la libre interpretación, que muchos nos quieren culpar de ello. Nosotros no estamos a favor de la libre interpretación, pero sí del libre acceso. Esto es lo que trajo la Reforma, el libre acceso a la Escritura, que pudieras tener una Biblia para leer, que pudieras tener acceso a la fuente. Pero, con el transcurrir de los años y de los siglos, parece que estamos volviendo al medievo, a donde sutilmente se nos quiere llevar maquillando todo con la excusa del delito de odio. Y esto les viene bien porque ya que la Escritura condena la conducta de los afeminados o de los guays, entonces entramos en la categoría de delito de odio. Y por lo tanto se cierne una severísima amenaza sobre la Escritura y sobre predicar lo que la Escritura contiene. Ahora bien, si esos mismos que dicen que les podemos o que la Biblia les acusa de delito de odio, si esos mismos a ti te insultan, te calumnian por ser cristiano y te atacan por defender tus convicciones, eso no es delito de odio, eso es libertad de expresión. Vaya. Así que no funciona igual en los dos sentidos, no es libertad de expresión. Si nosotros hablamos es delito de odio. Si ellos hablan y hablan de triturarnos, eso es libertad de expresión. Todo esto afecta directamente a la Iglesia, así que en nuestra serie sobre la doctrina de la Iglesia estamos exponiendo las enseñanzas recogidas en la Palabra de Dios y resumidas en nuestra confesión de fe, a fin de andar rectamente en todo aquello que Dios nos ha ordenado. Y en nuestra confesión de fe, en el capítulo que habla sobre la Iglesia, nos dice: todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a su disciplina y al gobierno de la misma, conforme a la norma de Cristo. Así que Dios en su palabra ha estructurado todo lo que tiene que ver con la vida y la organización de la iglesia. De manera que no solamente tenemos el deber de congregarnos, sino que cuando lo hacemos, cuando nos integramos en una iglesia, no estamos bajo la anarquía, como decíamos la semana pasada. Estamos bajo la estructura de gobierno que Dios ha establecido para regirnos como iglesia y cumplir con el papel que tenemos que llevar a cabo en este mundo, el mundo que nos ha tocado vivir. El texto que hemos seleccionado en el libro de Isaías nos habla de la grandeza de la Iglesia, que llega a su completa expresión porque es enriquecida con la presencia de Cristo. Pero fijaos cómo la adorna con todo tipo de piedras preciosas. Ahora nos vamos a ceñir a un único versículo de este capítulo, que va a ser el 11, donde vamos a encontrar allí una particularidad de la Iglesia. Nos dice Isaías 54:11, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Vamos a dividir nuestro sermón en 4 puntos. Vamos a ver en primer lugar la situación de la Iglesia en el mundo. En segundo lugar vamos a ver su aparente debilidad. En tercer lugar vamos a ver su fortaleza. Y en cuarto lugar vamos a ver su equipamiento o sus recursos. Así que vamos a ver en primer lugar la Iglesia en el mundo. La referencia clara a la que nos expone nuestro texto y que viene avalado por otros muchos textos de las Escrituras es que el camino que conduce a esta grandeza que posee la Iglesia está compuesta o interviene un asunto de enorme trascendencia: la aflicción. La aflicción, la cual puede sobrevenir sobre nosotros como Iglesia en su conjunto o a nivel particular. Por lo tanto, la advertencia que nos lanza la Escritura es que tenemos que estar preparados en recibir diversos ataques, algunos de fuera, otros de dentro. Generalmente los de dentro vienen en forma de calumnias, pero para esto tenemos que estar también preparados. Dice el Señor en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Así que esto es un riesgo que tenemos que asumir por defender los principios de las Escrituras y permanecer firmes en la fe sin movernos de la posición a la que la Escritura nos aboca. Esto nos expone a su vez a una pregunta crítica. ¿Cuál es el método natural que Dios usa para que la Iglesia crezca, se desarrolle, camine hacia la madurez y que podamos cada uno de nosotros ocupar el lugar que nos corresponde para andar en la verdad con amor? ¿Cuál es el método natural que Dios usa? Dios, desde luego, nos da recursos en su palabra para todo lo que necesitamos en este mundo. Pero viviendo en un mundo que reniega de Dios y por el contexto natural donde vamos a desarrollar nuestra actividad, esto supone que vamos a caminar en medio de muchas aflicciones, es algo que no podemos pasar por alto y esperar que esta vida será lo más fantástica que a nadie le ha ocurrido. Porque si pensamos eso nos vamos a frustrar, porque no es así. El Señor dice en su palabra que nos envía como ovejas en medio de lobos. Para los que no están habituados a este entorno natural, pues pueden ver los documentales de la 2, que son muy interesantes, o pueden imaginarse qué puede hacer un rebaño de ovejas rodeado de lobos. Esto es lo más entretenido y divertido. Así es como muchos cristianos creen que es la vida. Estamos en el parque de atracciones, qué fantástico. Vamos a disfrutar de la vida. Pero esto es completamente contrario a lo que nos muestra la Escritura y todos los ejemplos de los hombres que aparecen en ellas, creyentes. Por eso la descripción que aquí nos da Isaías es sumamente interesante. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. Y esta enseñanza está en sintonía con el resto de las Escrituras. Por ejemplo, en Hechos 14:22 se nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario, es necesario. Si observamos, esta es la experiencia del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Si observamos. Pablo, en la carta segunda que le escribe a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 8, les dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esto es una aflicción bastante contundente. Nosotros idealizamos todos y decimos, ¡ay, qué valientes eran aquellos hombres del pasado! Pero si a nosotros nos piden una pizca de algo, no, hombre, no, nosotros no. Nosotros estamos exentos de todo mal que nos pueda ocurrir en el mundo. Eso es lo que piensa la cristiandad, pero no es lo que vemos en la Escritura. Hay miles de cosas que oprimen nuestras conciencias y que nos atan a las cosas que se ven, que se sienten, que se oyen. Y esto nos dificulta el poder mantener una perspectiva apropiada de las cosas que no se ven. Bueno, algunos hermanos que vienen del entorno católico me han comentado, pero es que cuando éramos católicos teníamos ahí la imagen del Cristo, la imagen de la Virgen, la imagen de los santos, teníamos imágenes que tú te ponías de rodillas delante de alguna de ellas y veías a la imagen. El problema es cuando la Escritura nos dice Dios es espíritu y entonces ahora cuando nos ponemos de rodillas, ¡pam!, ¿qué pasa en nuestra mente? Que no tenemos una imagen. Entonces esto, para los que venimos de un entorno evangélico no nos resulta ningún problema, pero para los que vienen de un entorno católico sí, es un problema, porque siempre han estado habituados a ver una imagen ante la cual se arrodillaban, aunque el mandamiento dice que no te arrodillarás, pero eso daba igual. Entonces en su mente tenían esto. El asunto es, ¿nosotros nos guiamos por las cosas que se ven o por las que no se ven? Pablo en 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, esto pasa así, y las que no se ven, esas son las verdaderas, son las eternas. Al leer esto podríamos más o menos suponer que la vida de Pablo era
relativamente llevadera. Quizá al mismo nivel como cualquier cristiano de nosotros, que más o menos tiene su trabajo, va todos los días al trabajo, vuelve, tiene su cama, su comida, le espera a su familia, todos están contentos, el domingo viene a la iglesia, no pasa nada, no pasa nada. O como muchos de los predicadores que son más bien youtubers, que van de conferencia en conferencia, viajando por aquí, se recorren todo el mundo. ¡Qué fantástico! Uno podría pensar que más o menos Pablo tenía esta ocupación. Pero fijaos, vamos a 2 Corintios 11, 24. Y aquí necesito la ayuda de los médicos para que vayan preparando algún pequeño informe de cómo se puede quedar un cuerpo después de esto. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Latigazos. 5 veces 40 latigazos. No sé cómo se quedaría la espalda, pero a mí si me dan uno ya estoy muerto. 5 veces he recibido 40 latigazos menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Esto te puede partir internamente. 1 vez apedreado. Así que esto presenta un panorama para el cuerpo de Pablo que lo deja destrozado. A cualquiera de nosotros nos hacen esto y al día siguiente hay funeral. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi ciudad, de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pero fijaos, en el texto que leíamos anterior, Pablo dice que esta es una leve tribulación momentánea. Leve tribulación. Y nosotros nos quejamos, queridos hermanos. Nos quitan el canal de YouTube. ¡Ay, qué desgracia, madre mía! ¿No? ¿Qué nos han hecho? Tenemos que ir al médico durante 1 mes todos los días. ¡Ay, que el Señor no me quiere, que tengo que ir al médico! Y empezamos así a sumar cosas absurdas que nos ocurren en la vida y luego lo comparamos con lo que le pasó al apóstol Pablo. Entonces tenemos que hacer aquí un pequeño balance de lo que a nosotros nos afecta cualquier cosita que nos pasa. Aterriza una mosca delante de la mano. ¡Ay, ha aterrizado una mosca! ¡Me ha picado un mosquito! A nosotros, desde luego, no nos parecen leves estas tribulaciones de Pablo. Y él dice que son leves y momentáneas. Porque si algo de esto nos ocurriera a nosotros, entraría dentro de la categoría de terrible. Y teniendo en cuenta nuestra gran comodidad, esto sería un ataque contundente contra nuestra fe, porque la iba a tambalear. La iba a tambalear. Y podríamos decir, ¿cómo Dios, que tiene cuidado de su pueblo, me puede someter a semejante tortura? Y sometió a Pablo. Y era un apóstol, era uno de los grandes generales del ejército de Dios. Y sometió a Pablo. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. A los ojos de los hombres y muchas veces a nuestros propios ojos, puede verse la iglesia azotada por todos los vientos que tiene en contra. Puede verse en medio de una tempestad terrible, como la que hoy también nos sacude. Lo que pasa es que la cristiandad todavía no se ha enterado que está en medio de una tempestad. Pero vamos, nos están rebanando todos y cada uno de nuestros principios, convicciones y doctrinas, rebanadas por completo. Pero la iglesia todavía no se ha enterado. Una iglesia sacudida por esta terrible tempestad, donde es completamente despreciada por el mundo. Es arrinconada por el poder civil, es marginada por las instituciones académicas y es silenciada socialmente. La influencia y el prestigio que podía tener en siglos anteriores ha dado paso a la irrelevancia.
Esta es la aportación que hace la Iglesia de nuestros días. Es irrelevante. En la vieja Europa, esto es una situación más delicada, porque mientras que en los países hispanos parece que el Espíritu Santo les está visitando, en la vieja Europa parece que se ha ido. Porque encuentras pocas iglesias que sean sanas, pocas iglesias muy pequeñas y muy distantes. En general hay unas pocas personas que se reúnen aquí, otras pocas allí, con 1000 problemas, atacados por Satanás, como no podía ser de otra manera, aparentemente solos, porque a los ojos de la carne parece que estamos solos. ¿Pero estamos solos? ¿Estamos solos? Apocalipsis 2:8, el texto que leíamos en la introducción. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este es uno de los mensajes que Juan, a través del Espíritu, lanza a una de las 7 iglesias. Pero fijaos con atención en la descripción que se hace sobre la vida de esta iglesia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Yo conozco. Nada escapa de la mirada de Dios. Nada se le escapa, nada. Nada ocurre sin su consentimiento. Así que no pienses ni por un momento que el Señor te ha abandonado cuando las cosas no salen como a ti te parecía que debían salir. No pienses ni por un momento que el Señor te ha abandonado. Yo conozco tu tribulación, sigue diciendo. Así que el Señor conoce los ataques que hay contra la Iglesia, contra la doctrina y contra la vida de sus hijos. Los conoce perfectamente. Conoce lo que hay en tu corazón, conoce tu dolor, conoce tus cargas, conoce tus batallas, conoce tus heridas, porque nada pasa desapercibido para Él. Lo conoce todo. Muchos creen que por ser hijos de Dios serán librados de todos los males. Para eso somos hijos de Dios. Esto es un negocio. Yo soy hijo de Dios y Dios me tiene que dar todas las bendiciones materiales que se me antojen. Pero esto no es lo que nos presenta la Escritura. Por esa razón muchos se frustran, muchos se decepcionan, muchos se deprimen. Porque ¿por qué me pasa esto a mí? Es que Dios me ha abandonado, me ha dejado, me ha olvidado, está durmiendo, como decían aquellos profetas falsos en tiempos de Elías. Sin embargo, y a pesar de las grandes dificultades, aquí encontramos un mensaje de aliento en medio de la tribulación o la aflicción, porque les dice a la Iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. El asunto es que vas a padecer, pero no temas, pero vas a padecer. Esto es un gran aviso porque debemos asumir algo que ya está previsto, que vamos a padecer, que está previsto. Y además el Señor no nos libra de padecer, no nos libra. No dice: no te preocupes, todos los demás se van a morir menos tú. No nos libra en absoluto. Su promesa es que Él nos consuela en medio de la aflicción, no que nos libra de la aflicción, sino que nos consuela en medio de la aflicción. Y todo lo hace con un propósito. Fijaos cómo sigue diciendo el texto: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, el matiz, para que seáis probados. Vaya matiz. Así que cuando vienen cosas en nuestra vida que la providencia nos trae sin que nosotros la esperemos, y estamos en situaciones delicadas, aflictivas, dolorosas, no olvidéis: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel o en la enfermedad, o vete a saber en qué situación podemos estar, pero esto es para que seáis probados. Esta es una situación terrible. ¿Cuántos estamos dispuestos
en acabar en la cárcel por el nombre de Cristo? ¿Cuántos? Si nos dicen, o quitas las Biblias de tu casa o te vas a la cárcel. Algunos podrían decir, bueno, como tengo la Biblia en el teléfono móvil, los libros se los pueden llevar. Bueno, pues van a quitar las apps o las van a modificar para que no digan lo que dicen. Actualización nueva de la Biblia. Ya no se parece en nada lo que dice la Biblia de lo que dice la app. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a ir a la cárcel por mantener una Biblia en nuestra casa? Porque en siglos pasados, por tener una Biblia en tu casa, muchos fueron a la hoguera. Muchos, miles, aquí en España, por tener una Biblia en su casa. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a perder nuestra casa si ante la amenaza de un registro y que se encontrase una Biblia, fuésemos despojados de nuestros bienes? Esto sí que es contundente contra la fe. O sea, que te has pegado toda la vida trabajando para tener una casa y ahora sale un edicto por parte del gobierno, que siempre, como sabéis, piensa en lo mejor para los ciudadanos, y dice que si tienes una Biblia en tu casa, por apología del odio el odio, pues quien tenga una Biblia le va a quitar su propiedad. Uno puede decir, bueno, aquí tenemos seguridad jurídica y no nos van a quitar la propiedad en la vida. Eso digo yo, ya, directamente. No les tiembla el pulso. Este es un asunto donde nuestra fe sería puesta a prueba extraordinariamente. Es una fe pasada por el fuego. Esto de pasar por el fuego es un proceso muy doloroso que el Señor en su providencia no nos ha mandado todavía, como ocurrió en tiempos de Pablo o con otros muchos creyentes del pasado que estuvieron en situaciones así de críticas, es decir, los despojaron de todos sus bienes, de sus trabajos, de su salud e incluso de sus vidas. Pero nosotros no estamos libres de que ocurra lo que nunca jamás habríamos imaginado, nunca jamás lo habríamos imaginado. Y ocurren las cosas que nunca jamás imaginaron. Destaca en este texto la mano de Dios gobernando toda la aflicción, porque aunque Él es quien la inicia, Él es también quien le da su final. Por eso sigue diciendo el texto, y tendréis tribulación por 10 días, ni uno más. Así que el Señor también le pone coto. No puede pasar de ahí. Ese es su límite. Hay muchas cosas que nos van a ocurrir, pero Dios ha establecido sus límites y de ahí no pasarán. Esto es lo que hace el Dios soberano, que cumple su voluntad en los cielos y en la tierra. Tenemos que recordar estas enseñanzas porque las aflicciones vendrán a nuestra vida una tras otra, y nos hundirán en la amargura si no miramos con los ojos de la fe a aquel que es el consolador de su pueblo, y si no tenemos en mente la doctrina básica de que maduramos en medio de la aflicción. La Iglesia se mueve en medio de la aflicción. Sobre nuestra vida vendrán muchas aflicciones. Todo lo que provenga de la providencia está en manos de Dios, sea lo que sea que ocurra. Es Dios quien lo permite. Si hoy viene una guerra, que estamos trabajando para ello, pues nosotros no podemos hacer nada. Pero esto es una providencia de Dios para juzgar el mundo en el que estamos. Así que lo tenemos que ver desde esa perspectiva. Es un juicio de Dios que lo tenemos literalmente merecido. Nada escapa de su voluntad, ni nadie puede detener su mano. Así que sea lo que sea que Dios haga, estamos tranquilos. En segundo lugar, vamos a ver la aparente debilidad de la Iglesia, porque esta es la descripción que se nos da aquí de la Iglesia. Pobrecita, fatigada con tempestad y sin consuelo. Pobrecita, pobrecita. Esta palabra puede tener doble significado, o bien que le falta algo, o que está en una condición dolorosa. Nosotros usamos este término con esas dos acepciones cuando vemos a alguien que es un pobre porque no tiene recursos y está ahí en la calle pidiendo y decimos, este es un pobre, pobrecito. O que está pasando por una gran calamidad y le decimos, pobrecito, aunque pueda ser el hombre más rico de la tierra, pero la calamidad hace que nuestro sentimiento hacia él sea el de decirle, pobrecito. Las dos acepciones, por tanto, pueden tener cabida en nosotros como Iglesia. Fijaos, en el Salmo 102 es la oración del que está
en esta misma situación y sabe que está siendo afligido por Dios. Y él dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Está completamente suplicando a Dios que le libre de la situación en la que se encuentra. Está amargado por completo. En el versículo 9 sigue diciendo, Salmo 102, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Este hombre está profundamente afligido por las situaciones en las que estaría inmerso. Fijaos cómo derrama su corazón delante del Señor. Eso no se le olvida. Llevar su corazón en oración delante del Señor, suplicando su asistencia. Si seguimos leyendo el Salmo, veremos cómo acaba alabando a Dios, porque sabe en quién ha creído, a pesar de las circunstancias terribles por las que está pasando. Dice en el versículo 17, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá deshecho el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza a Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Así que a pesar de todo lo mal en el que estaba inmerso y de toda su angustia, él prorrumpe en alegría. Al final el Señor nos escuchará. El Señor nos escuchará. Así que a veces la aflicción nos viene porque no tenemos puesta nuestra vista en las cosas del cielo y no sabemos interpretar qué es lo que nos está ocurriendo. Y es necesario entonces, y por esto viene en muchos casos la aflicción, es necesario corregir nuestro camino, llevarnos a tener una comunión más íntima con Dios, que hemos olvidado la oración, hacernos madurar como creyentes, mostrarnos con más dependencia de Dios, sea de una manera o de otra, porque hay diversas situaciones en las que nos podemos encontrar. La Escritura dice sobre la iglesia, pobrecita, que están solos, aparentemente, que no tienen una influencia social, no tienen relevancia, pobrecitos desde esa perspectiva. En segundo lugar, nos dice que está fatigada con tempestad o azotada por la tempestad. Y la idea que quiere transmitir el texto es que estamos en medio de un mar tormentoso, muy tormentoso, delante de serias amenazas, con elementos hostiles que no podemos controlar, como no se puede controlar una tormenta. Ningún barco, por grande que sea, puede controlar una tormenta. Y que todo esto se pone en nuestra contra, todo en nuestra contra. Así aparece la Iglesia, como este barco en medio del mar al que le acechan terribles tormentas que agitan a todos sus tripulantes. Y esto nos recuerda las palabras del Señor a Pedro, en Lucas 22:31. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Es que en medio de tribulaciones de esta categoría, ojo, que tenemos que ser muy valientes para permanecer en la fe, porque esto nos puede rebanar la fe si no estamos sustentados y creemos realmente en el Dios que nos ha salvado. Pobrecita, fatigada y, en tercer lugar, sin consuelo. Este es el otro elemento que cita este pasaje acerca de la Iglesia. Parece que está sin consuelo, que no tiene alivio, que no hay descanso, porque viene una aflicción tras aflicción tras aflicción. Y con estas características se describe a la Iglesia, lo cual nos muestra que el camino por el que vamos a andar no es un camino de facilidades, no. No es un camino de alegrías, de prosperidad terrenal, sin problemas. No, este no es el camino. Cuando estamos en medio de esas situaciones con un montón de problemas o que todo se nos complica, si lo miramos con los ojos de la carne, o sea, es que nos desfallecemos a nosotros mismos. Nos convencemos de que qué pobres de nosotros. Pero el asunto que nos muestra la Escritura es que la aflicción nos va a rodear. Unas veces por la providencia divina,
otras veces por las consecuencias de nuestro propio pecado, pero no podemos olvidar que todo esto es usado por Dios para que la Iglesia, los creyentes, confirmemos quiénes somos. ¿Eres creyente? Pues vamos a ver si en medio de la prueba eres creyente. ¿No hizo esto Dios con Job? Ya veis allí el susurro de la serpiente que fue a decirle a Dios, en vano Job dice que cree en ti y es tu hijo. Job era rico, extraordinariamente rico. Déjame que lo tiente, a ver si sigue manteniendo su fe. Y ya recordáis la historia, cómo lo tentó. Le quitó a sus hijos, le quitó sus propiedades y le quitó su salud. Y Job, ¿qué siguió diciendo? Aunque él me matare, en él confiaré. Así que Job, la fe de Job fue probada. En tercer lugar, vamos a ver la sólida esperanza que tiene la Iglesia, en qué se asienta. Dice nuestro texto, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. El carbunclo era la primera piedra de la segunda hilera del pectoral del sumo sacerdote. Para los israelitas esto era conocido. La Septuaginta, la Vulgata Latina y Josefo no traducen carbunclo, traducen esmeralda, que es una piedra preciosa que tiene el aspecto de un carbón encendido. Doy estos detalles porque como nosotros somos más de zafiros, pero las esmeraldas no las dominamos. Entonces, el asunto es que como no tenemos ni idea de las piedras preciosas, aquí aparecen por alguna causa. Según los expertos, el nombre de carbunclo da lugar a 3 tipos de piedras, el rubí, el diamante y la esmeralda. Pero en todas ellas hay un detalle que no podemos pasar por alto. ¿Cómo se forman las piedras preciosas? Para la clase de ciencias. ¿Cómo se forman las piedras preciosas? ¿Por qué se llaman preciosas? ¿Y por qué el Señor le atribuye a la Iglesia esta característica? Porque uno dice, ¡wow! La Iglesia es una piedra preciosa, pero para llegar a piedra preciosa hay que estudiar. Estas piedras han llegado a ser preciosas y no simplemente rocas, como resultado de haber sido sometidas a elevadísimas temperaturas en el núcleo de la Tierra, donde hay un magma incandescente. Los volcanes empujan hacia arriba a los minerales fundidos, se enfrían, se solidifican y vuelven a hundirse otra vez hasta llegar al núcleo, donde de nuevo se funden, así sucesivamente una y otra vez, hasta que en una de esas ocasiones sale la piedra preciosa. Todos sabemos que Cristo es el fundamento de nuestra fe. Él es el autor de la fe, es el quien nos ha dado la fe. Ahora esa fe tiene que ejercitarse en un campo de pruebas. Por eso la Iglesia le adjudica esta dimensión de piedras preciosas. Para que nosotros maduremos, nuestro Padre nos somete a procesos durísimos, y es que vamos a pasar por el fuego. Eso es también lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo se extraen las piedras preciosas? Con un tormento terrible. Pues bienvenidos, queridos hermanos. Para que la Iglesia sea una piedra preciosa, es exactamente por ahí por donde la pasa el Señor. Por ahí, por la aflicción. Desde luego todo esto va en contra de nuestra carne, porque nos gusta que todos nos quieran, que todos nos vaya bien, que cuando nos llame el jefe al despacho sea para subirnos el salario. Y cuando nos llamen del banco es para rebajarnos la hipoteca. O si nos llaman del taller es para decirnos, mira, no podemos arreglarte el vehículo que tienes, te vamos a dar uno nuevo, porque nos has caído bien. Pero nada de todo esto pasa, más bien todo lo contrario. Tenemos un engaño introducido en todas las instituciones, vivimos en una época del absurdo, todo ilógico, irracional, así que para afrontar esta batalla en la que estamos inmersos,
llegamos a nuestro cuarto punto, el equipamiento de la Iglesia, los recursos que tiene la Iglesia para hacer frente al mal. ¿Dónde está sentada la Iglesia? Partiendo de la base que es Jesucristo, nuestro fundamento. Pero todo esto que tiene la Iglesia, en cuanto a sus capacidades y recursos, ¿cuáles son? Pues en primer lugar hay varios aspectos. En primer lugar están los pastores. Bueno, ¿los pastores son los recursos de la Iglesia? Pues sí, bienvenido. Mira, ¿no te habías enterado hasta hoy? Pues sí. ¿Cómo prepara Cristo a los hombres que luego da como dones a la Iglesia para el oficio pastoral? ¿Cómo los prepara? Bueno, queridos hermanos, tengo 2 carreras. He estudiado en Oxford, en Cambridge. He ido de viaje por todo el mundo, que me lo ha pagado mi padre, que tiene mucho dinero. Y yo siento aquí que mi papel es ser pastor de una iglesia. Bueno, si alguien se presenta así a una iglesia, más vale que lo eliminéis directamente, que se siente durante los próximos 500 años a escuchar, porque viene bastante subidito y hay que bajarlo. Los que Dios ha dado como pastores a su iglesia no vienen presumiendo de sus títulos debajo del brazo, no. Ya sabéis que muchas iglesias, en vez de poner Pepito Pérez, pastor, no, ponen licenciado en Ciencias Ocultas, máster en Teología en el Seminario del Ocultismo Sideral, ángel de luz caído en desgracia. O sea, ponen ahí todos sus títulos. Pero bueno, yo pensaba que en la iglesia había pastores, pero no, ya no hay pastores. Ahora tenemos 27 títulos que van por delante. Y luego el último, es el pastor. Vaya. En fin. La formación es necesaria. La formación es necesaria. Pero la humildad también. Lo importante es que deben ser hombres que tengan un gran respeto a las Sagradas Escrituras, un gran respeto, con un conocimiento profundo de las doctrinas, porque son las que van a alimentar al pueblo de Dios, con capacidad para enseñar y luego con discernimiento para aplicar esa enseñanza a la Iglesia. Es lo que esperamos de nuestros pastores. Esas son las características básicas que tienen que tener. Esta clase de hombres, serios con la palabra, no surgen de entre aquellos que están buscando cómo entretener al pueblo de Dios. Y son showman. Pero ya tenemos la tele y el circo. Pero aquí no queremos showman, queremos hombres serios con las Escrituras. No buscan cómo entretener al pueblo de Dios o cómo obtener renombre por la posición social que pueden ocupar, sino que estén preocupados y ocupados con su iglesia, centrados en su iglesia. Centrados. Cristo da pastores a su iglesia cuando los ha moldeado también en el horno de fuego, cuando han sido sometidos a severas disciplinas, que tienen una gran carga por predicar con fidelidad, que tienen el suficiente valor para afrontar la batalla que les espera, que es bastante importante, tanto con los de dentro como con los de fuera. A lo largo de la historia de la Iglesia tenemos multitud de hombres anónimos, de pastores anónimos que han estado trabajando duramente porque el Evangelio prospere. Y muchos de nosotros estamos aquí gracias al trabajo y al ministerio de estos hombres anónimos a los que Dios ha bendecido en su ministerio para que nosotros podamos llegar a obtener la salvación por medio de su trabajo. Y ahora estamos aquí reunidos por todo lo que ellos hicieron. Muchas veces estos hombres han estado en situaciones de absoluta soledad, sin consuelo, sin consuelo. Recordad cómo Dios preparó a José, primer ministro de Egipto, ya, pero vamos para atrás. Lo metió en el horno de la aflicción durante muchos años antes de ponerlo como segundo en el reino de Egipto. Padeció en su propia casa a manos de sus propios hermanos por envidia y por celos. Lo querían matar y finalmente lo vendieron como esclavo. Y después de haber pasado por una situación bastante crítica con la mujer de Potifar y haber pasado en la cárcel otros cuantos años, todo esto le sirvió para capacitarlo. Tuvo que luchar contra su corazón. Porque cuando allí se presentaron sus hermanos que venían buscando alimento, a lo mejor cualquiera de nosotros le hubiera mandado a los soldados rebanarle la cabeza por todo lo que hicieron, que lo podría haber hecho, porque tenía poder para hacerlo y nadie le hubiera discutido. Pero mostró misericordia, porque estaba en una situación de poder y pudo darles misericordia. Por eso lo hizo. Y porque era un hombre temeroso de Dios, evidentemente.
José fue uno de esos pobrecillos fatigados por la tormenta sin consuelo, pero el horno de la aflicción forjó su carácter, forjó a un hombre temeroso de Dios y conocedor del corazón humano, y de ahí salió para servir a Dios, sirviendo a su generación. Esto es lo que ocurrió con Moisés, que era soberbio y altivo por haberse criado en el imperio. El imperio egipcio en aquel tiempo era el más poderoso. Allí fue criado. ¿Y cómo Dios lo tuvo que someter? 40 años cuidando cabras en el desierto. Y esto le sirvió para hacerle manso, el hombre más manso de la tierra, de ser el más soberbio a ser el más manso. Pero tenemos una gran lista de testigos con Elías, con David, con Daniel y con toda aquella interminable lista que aparece en Hebreos 11. Esto nos da la pauta para saber que en esa lista también podemos estar nosotros. También. Podemos estar solos, fatigados y sin consuelo. Pues entonces tenemos que ir a donde no vamos a estar solos, ni vamos a fatigarnos y donde vamos a encontrar el consuelo. Aparte de los pastores, como recursos de la Iglesia, también están los creyentes, los miembros de la Iglesia. Hemos estado hablando de cómo los creyentes son perfeccionados a través de esos pastores que Cristo da a la Iglesia, porque los pastores instruyen, dan alimento a la Iglesia para que se fortalezcan, para que puedan ejercitarse delante de Dios y delante del mundo en el que nos ha tocado vivir. Y esto es lo que todos los miembros queremos, dejar de ser niños fluctuantes llevados de un lado para otro por todo viento de doctrina, sino que queremos crecer en todo siguiendo la verdad en amor. La verdad en amor. Pero en muchas ocasiones a esto se accede por el camino de prueba y de la aflicción. Por eso Pablo ya nos ha dicho, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. La fe verdadera, la fe salvadora, está asociada siempre a tribulaciones. Así que esto es algo que el mundo evangélico se tiene que quitar de la mente, porque piensan que si conoces a Cristo, todos tus problemas se solucionan. La Biblia dice, como conozcas a Cristo, prepárate, porque vas a tener aflicción tras aflicción, porque el Señor te va a someter al horno de la aflicción para probar tu fe. Así que no es cuando te conviertas al Señor todos tus problemas se solucionan. Cuando el Señor te convierta, entonces te va a probar y va a sacar de ti todo lo que hay para hacerte madurar y llevarte en la dirección correcta. Pero esto lo corrobora la enseñanza general de la Escritura en dos aspectos. El primero, fijaos el Salmo 11 lo que nos dice en el versículo 5. Jehová prueba al justo, pero no al malo. Así que podemos entender el Salmo 73 de Asaf cuando dice, pero yo veo a los impíos que todo les va bien en este mundo. Todo les funciona fantásticamente. No tienen ningún problema en mentir, en arrasar con lo que pillen por delante y todo les va bien. Y yo que llevo una vida sumamente sometida a la voluntad de Dios, tengo problemas por todos sitios. Mira a los impíos. ¿Y yo? Bueno, pues fijaos lo que dice aquí el Salmo. Luego Asaf termina el Salmo diciendo, pero al final, ¿quién heredará la eternidad? Este es un pequeño matiz. El Salmo 11.5 nos dice que Jehová prueba al justo, pero no al malo. Prueba al que es de la fe. ¿Y en qué consiste esto? En que hay providencias aflictivas que visitan al creyente o a la Iglesia para llevarnos a descansar en Dios, para llevarnos a buscar a Dios y para afirmarnos en que esas providencias aflictivas vienen de la mano de Dios y por lo tanto están probando nuestra fe. No es que Dios me ha abandonado o es que pequeños somos o qué malo es el mundo, pero eso ya lo sabemos. Es que esa prueba viene para fortalecer nuestra fe y ese es el enfoque que le debemos de dar porque es eso lo que nos enseña la Escritura. Fijaos lo que dice Zacarías 13:9. Y los meteré en el fuego, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Así que hay una intencionalidad bastante evidente por parte del Señor en traer aflicción sobre su pueblo para probarnos. Pero cuando esto ha ocurrido, dice el texto, Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Pues aquí tenemos. ¿A dónde nos llevan las aflicciones?
a reconocer en todo la mano de Dios que obra soberanamente para cumplir su voluntad, y lo hace, a final de cuentas, para nuestro bien. Dios trae tormentas que afligen, que azotan, que agitan, que turban a los creyentes, en los que sus almas y sus cuerpos sufren una terrible presión. Dios quiere probarnos, y entonces envía tormentas. En segundo lugar, no solamente es la providencia la que nos puede conducir al horno de la aflicción, sino en muchos casos el hecho de que tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones difíciles y dolorosas a causa de la fe. No es solo que Dios te envíe tormentas providenciales y las tengas que sufrir, por ejemplo, lo que decíamos de la guerra, viene la guerra, pues no podemos hacer nada. Pero es que pueden venir otras tormentas bastante difíciles porque tienes que tomar una decisión que a tu carne no le va a gustar, pero sabes que es la que tienes que tomar. Son decisiones difíciles que te van a doler muchísimo por causa de la fe. Decisiones que van a afectar por completo a tu vida, pero que las tienes que tomar. Esto ocurrió con los compañeros de Daniel que estamos estudiando, que ante una amenaza de muerte para que todos se inclinasen delante de la estatua de Nabucodonosor, ellos decidieron no ponerse de rodillas. Fue su decisión. Esto atentaba contra el segundo de los mandamientos. Ellos, en obediencia al mandamiento, decidieron no ponerse de rodillas. Los otros miles de judíos se pusieron de rodillas contentos. Ellos no. Entonces hay decisiones que en la vida tenemos que tomar que acarrean un perjuicio importante para nosotros. Puede ser laboral, puede ser de posesión de algo, pueden ser de diversa índole. Puede ser de cambio de país, de cambio de ciudad. Hay decisiones por la fe, no es lo que a mí me gusta. No, es que en Cuba se vive mejor que aquí, así que me voy a Cuba. No es eso. Es decisiones que en base a la fe tenemos que tomar y que afectan a nuestra vida, sea donde sea que estemos viviendo. Así que los compañeros de Daniel tomaron la decisión de no ponerse de rodillas delante de la estatua, y esto les iba a acarrear la pena de muerte. Dios los salvó, pero era pena de muerte a la que se enfrentaban. Esto en obediencia al segundo mandamiento. Pero el mismo Daniel, a pesar del edicto real que imponía la pena de muerte para quien osara durante 30 días elevar sus oraciones a cualquier dios u hombre, que sería arrojado al foso de los leones, y aquí no había un mandamiento que prohibiera tal cosa, Daniel tomó la decisión de que efectivamente iba a seguir con su pauta habitual de oración y iba a orar 3 veces al día, aunque con ello implicase la pena de muerte. Estas son las decisiones. Así que veis que no es un asunto de la providencia, ni siquiera en ocasiones por nuestro propio pecado que vienen aflicciones. Aquí no. Aquí es qué decisión tengo que tomar para servir a Dios que va a afectar terriblemente a la comodidad que tengo, al lugar en el que estoy, a mi familia, a mi trabajo. Y así Dios también nos prueba. Así Dios también nos prueba. De manera que la fe te conduce a situaciones dolorosas donde tienes que tomar una decisión difícil que va a ocasionarte un montón de problemas, que te va a estremecer por dentro, que va en contra de tus deseos, pero tienes que tomar esa decisión a pesar de las consecuencias, que te van a doler mucho. Pero la fe te debe llevar a actuar. ¿Cómo serán perfeccionados los creyentes? ¿Cómo será limpiada la escoria de sus almas y de sus vidas? Pasando por la aflicción. Pasando por la aflicción. Fijaos en el caso de Cristo, que nos dice la Escritura, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pues vaya ejemplo que tenemos en Cristo. ¿Nosotros no somos obedientes? Pues no os preocupéis que vendrán aflicciones. Y en medio de las aflicciones veréis cómo aprendemos a obedecer y a temer a Dios. Porque si somos hijos de Dios, las aflicciones van en aumento. Cuanto más quieras alejarte de cumplir con tu deber, pues las aflicciones te irán encajando más en algunos asuntos para que al final te rindas. Pero si no lo haces de buena voluntad, lo vas a hacer de mala. Pero el Señor te va a llevar por el camino recto. Muchos quieren recibir consuelo
fortalecerse a través de la palabra, desean crecer y madurar y que la Iglesia cumpla su cometido con fidelidad, pero al mismo tiempo se resisten a pasar por pruebas, se resienten contra Dios cuando envía providencias oscuras, les engaña Satanás para que miren con los ojos de la carne. Y esto lo que conlleva es que te hunde en la desesperación y en la frustración, porque los ojos de la carne no es compatible con cómo tenemos que mirar nuestra estancia en este mundo. Una conducta semejante, desde luego, impide el progreso de la Iglesia, la priva de muchos beneficios, es de mal testimonio y provoca un espíritu de desunión. Y por ahí también se puede resquebrajar. Estos son a los que se refiere el Señor cuando habla de los que reciben la palabra con gozo. Pero en el tiempo de la prueba se apartan. Si no hay prueba, bueno, si en esta iglesia no hubiéramos hecho pasar por la prueba algunos, tendríamos 4 iglesias como esta. Pero cuando viene, ¿cómo vamos a cortar? ¿Y cómo vamos a analizar? ¿Y cómo vamos a ver? En el tiempo de la prueba se apartan. Reciben las bendiciones del Evangelio, se deleitan en el Evangelio. Dicen, esto es la verdad. Tienen razón. Pero cuando ven lo que tienen que dejar por causa del Evangelio, las decisiones dolorosas que deben tomar, o cuando viene la aflicción de la prueba, aquí se acabó todo. Y vuelven al mundo o se van a una iglesia fantástica, que allí se lo pasan bien, claro, no como aquí. ¿A qué conclusiones nos lleva todo esto? La pregunta que cada uno debe hacerse es, ¿eres parte de la iglesia? ¿Eres parte de la iglesia? ¿Quieres el progreso de la iglesia para que cumpla su misión? Recuerda entonces que estos son los pobrecitos, fatigados con tempestad y sin consuelo. Únete a nosotros. Pero estos son los que están llamados a ser receptores de las bendiciones de Cristo. Esta tribulación por la que tenemos que pasar, como dice Pablo, es breve. Es breve. En poco tiempo nos vamos. Cuando estaba antes ahí sentado atrás con Sharon y veía a Miguel predicar, yo pensaba, yo dentro de 20 años no voy a estar. Espero. Pero la iglesia tiene que seguir funcionando. Por eso estamos preparando a hombres para que sigan tomando el relevo y puedan, en la nueva generación, seguir predicando con firmeza la palabra. No importa quiénes estemos, importa que la palabra siga siendo predicada, siga habiendo música, que cantemos al Señor los himnos que honran su nombre, con alto contenido teológico, que vengamos a adorar en espíritu y en verdad y con solemnidad y reverencia, y que los hombres que están siendo formados tomen el relevo y mantengan la misma línea que es la que honra a Dios, según nuestras convicciones. Estas son leves tribulaciones por las que tenemos que pasar, pero nos espera la eternidad. Esto va rápido, va rápido. Comentaba lo de que estaba ahí sentado, porque rápidamente no voy a estar. Y muchos de nosotros, no tan rápidamente, pero un poco después, tampoco vais a estar. Entonces esto es rápido, pero nos espera la eternidad. Esto es lo que Cristo ganó para su pueblo. Él sí que tomó la decisión de hacerse hombre. Tomó una decisión sumamente difícil, sumamente dolorosa, pero tomó la decisión. Se humilló voluntariamente, nadie se lo impuso, él voluntariamente se hizo hombre. Se humilló hasta lo sumo, siendo el Dios eterno, se humilló hasta lo sumo. Fue despreciado y desechado por los hombres, pero también pudo ver el fruto de su aflicción. De su aflicción. Otra vez, de su aflicción. Pudo ver el fruto de su aflicción y quedó satisfecho, nos dice Isaías. Él sacó de las prisiones de muerte a todo su pueblo, liberó a los que éramos cautivos de Satanás, y por su muerte perdonó nuestros pecados, y con su resurrección nos justificó y nos presentó limpios y sin mancha delante de Dios. Y todo lo hizo voluntariamente, por amor a su pueblo.
Así que cuando estemos con Él ya no seremos más pobrecita, azotada por la tempestad, sin consuelo, sino que seremos semejantes a Él. Se acabó, todo se acabó. En su misericordia, Dios nos da la Iglesia para unirnos juntos en la adoración al Dios Trino, para ser expuestos a su palabra. Y aquí nos advierte de la situación en la que nos encontramos, que no debemos ser ignorantes. Esta es la situación en la que nos encontramos, de los peligros que nos acechan, de las decisiones difíciles que tenemos que tomar, pero a la vez también nos anima para que tomemos aliento, que esto ha sido determinado por Él y tiene un fin y un cumplimiento. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos da una promesa: al que venciere, yo le daré la corona de la vida. Pues ahí estamos. Bienvenidos al reino celestial. Terminamos en oración. Gracias te damos, Señor, por darnos en tu palabra todos los recursos que necesitamos para entender nuestro corazón y ver cómo en medio de las aflicciones hay una mano divina que está dirigiendo todas las cosas y que nos lleva directamente a descansar en ti, a poner todas nuestras cargas sobre ti, a saber que tú eres quien domina sobre los cielos y la tierra, que nada hay que ocurra sin tu voluntad y que permites todas estas cosas para nuestro bien. Así que ayúdanos, Señor, a entender los movimientos de la providencia, danos fuerza para las decisiones difíciles que tengamos que tomar, para hacerlas con respecto a la fe y para que así honremos tu nombre. Ayúdanos en todo esto, te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.